Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Efren, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 11 de abril de 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Y ustedes y yo pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa humildad, que prepare el terreno, que nuestro corazón para recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra, nos dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da testimonio, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Me da mucho gusto que estén aquí compartiendo y alimentándose de la palabra de Dios junto con su hermano en Jesucristo. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Juan capítulo 3 del versículo 31 al 36. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El Señor Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, siempre nos habla, nos trae su buena nueva, nos trae su evangelio. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15, nos dice el Señor, nos proclama la buena nueva y nos invita a la conversión, nos invita a aceptar el evangelio. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseña a que siempre tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Por ejemplo, en Mateo 4, en Lucas 4, cuando Jesús es tentado en el desierto, Satanás viene a tentarlo y Jesús
lo refuta Satanás, quien también utiliza la Sagrada Escritura, torciéndola. Jesús utiliza la misma escritura que en Efesios capítulo 6, del versículo 14 al 17, nos dirá que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y Jesús nos enseña a alimentarnos de la palabra de Dios para así poder resistir al diablo, cuando Jesús le dice en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es muy importante que ustedes y yo comprendamos el mensaje del Señor. Por eso en el Evangelio de hoy nos dice Jesús, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero hay un problema. Dice Jesús, y su testimonio nadie lo acepta. En aquel momento, cuando Dios se dirige a los escribas y los fariseos que no aceptan el mensaje del Señor, Él les echa en cara su incredulidad, que no aceptan su mensaje. También hoy, a ustedes y a mí, el Señor nos echa en cara que no aceptamos su mensaje. Muchos podríamos decir, pero yo sí acepto el mensaje, yo sí voy a misa, yo sí veo la palabra de Dios. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es cumplir lo que leemos en la palabra de Dios. Entonces es muy importante que ustedes y yo cumplamos la palabra de Dios, que no solamente la aceptemos, sino que la cumplamos, dejándonos siempre guiar del mismo Señor Jesucristo. Nos dice el Señor Jesús en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo del 4 en adelante, vosotros, hijos míos, sois de Dios, y los habéis vencido. Entonces aquí Jesús está hablando acerca de los anticristos, de los enemigos de Cristo. Nos dice, vosotros, hijos míos, sois de Dios, y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el enemigo de Cristo, y el que está en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios, y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no escucha. En eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El espíritu de la verdad escucha la palabra de Dios y el espíritu del engaño no quiere escuchar la palabra de Dios. Ahí nos podemos dar cuenta fácilmente quién es enemigo de Cristo. A veces el mundo nos presenta cosas que son malas, que parecen buenas, y nos hace ver a las cosas buenas, a las cosas de Dios, nos hace ver como malas. Por eso tenemos que estar muy atentos siempre, mis queridos hermanos y hermanas. Primera carta de San Juan capítulo 4, versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es importante siempre que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra de Dios, para así cumplir la palabra de Dios y buscar siempre, como dice en Efesios 5:10, buscar lo que a Dios le agrada, buscar qué está bien ante los ojos de Dios.
Y de esa manera podemos creer en Jesucristo y obedecer también a su palabra. Porque si ustedes y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vamos a creer en Él y cómo le vamos a escuchar? Primera carta de San Juan capítulo 5 versículo 10 nos dice, quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio dentro de sí. Quien no cree a Dios le hace mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vamos por el versículo 33. Evangelio según San Juan capítulo 5 Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 33. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Dios, Jesucristo nos trae siempre la palabra de Dios. Y por eso ustedes y yo cuando vamos a alimentarnos de la palabra de Dios, nos dice que Dios da el Espíritu sin medida. Por eso siempre que tenemos que pedir el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ilumine. Allá en San Lucas capítulo 11, versículo 13 nos dice la palabra de Dios, ¿cuánto más nos dará el Señor el Espíritu a aquellos a quienes lo pidan? Por eso tenemos que pedirle siempre el Espíritu Santo, para que ustedes y yo cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, la entendamos como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombre, no como cualquier cuentito, sino como palabra de Dios que es en realidad. Versículo 14, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo. Versículo 34, perdón. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando nosotros nos negamos a escuchar la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos juzgará, nos dice en Juan 12:47, y la ira de Dios permanece sobre nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 5 del versículo 6 en adelante. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Que nadie nos engañe con vanas razones, que la palabra de Dios ya pasó de moda, que la palabra de Dios es anticuada. El mismo Señor Jesucristo nos trae la palabra de Dios y por eso que nadie nos engañe con razones vanas. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, no tengáis parte con ellos, con los que nos vengan trayendo filosofía fundada en fundamento de hombres, con vanas razones, dice el Señor, no tengas parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Cuando no conocíamos nosotros también la palabra del Señor, vivíamos en tinieblas, mas ahora hemos llegado y estamos cada día llegando al conocimiento de la verdad, dejándonos guiar de la palabra de Dios
como dice el Salmo 119, versículo 105, que es la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Y por eso, mientras más nos alimentamos de la palabra de Dios, más vamos abandonando las tinieblas. Efesios 5:8 nos dice, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, vivid como hijos de la luz. ¿Y saben cómo viven los hijos de la luz? Vamos a ver San Juan capítulo 3, versículo 21. ¿Cómo viven los hijos de la luz? Pero el que obra la verdad va a la luz. Los hijos de la luz viven en la verdad de Cristo, en la verdad de la palabra de Dios, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Los que nos dejamos guiar de la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra, nos dice, pero el que obra la verdad va a la luz. Si nos dejamos guiar de la palabra de Dios, vamos a cada día ir conociendo cuál es la voluntad de Dios, acercándonos hacia la verdad de Dios, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios, para que así se vea que nuestras obras están hechas según Dios. Que siempre, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en nosotros cada día y que habite con toda su riqueza, con toda su plenitud, y que todo lo que hagamos ustedes y yo sea para la gloria, la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les envío un abrazo bien grande. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas las necesidades, por todas vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Denle suscribir a su canal de evangelización y, más importante, denle compartir para que así la palabra de Dios llegue a más personas.